Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a hablar de una serie de arreglos que se hacen en los patrones de algunas personas que tienen esta parte de aquí un poquito más ancha, con un poquito más de grasilla de lo normal. Sucede que el patrón base, tal y como lo dibujamos con nuestras medidas, hay veces que por la forma de nuestro cuerpo necesitamos hacerle algún que otro arreglo para que nos termine de quedar bien. Estas cosas no se ven a priori, estas cosas las notamos cuando ya nos hemos hecho varios patrones de cuerpo y vemos que, bueno, no nos termina de encajar del todo. En este caso serían las personas que, por la razón que sea, tienen la espalda un poquito más ancha de lo normal, porque, bueno, pues porque van al gimnasio o porque tienen un poquito de grasilla aquí. Esas personas van a necesitar un poquito más de volumen aquí de lo que nosotros podemos dar normalmente con un trazo básico de patrón de espalda, porque hay que hacer la forma del omóplato y eso se hace mediante una técnica que se llama pinzas de corrección de la espalda en el hombro, es decir, trazar una pinza aquí, en esta parte de aquí. Para ello vamos a comenzar con el patrón base de nuestra espalda. Si no sabéis cómo se hace, os dejo en la descripción el link que os llevará al vídeo en el que os enseño cómo sacar el patrón base de nuestro cuerpo con nuestras propias medidas. Para ello vamos a tomar una pinza que debería estar entre el centímetro y el centímetro y medio, no más, porque si no entonces nos deforma demasiado la prenda y tampoco nos va a quedar bien. Así que yo voy a tomar una pinza que tiene un ancho de 1,5 y una profundidad de 8 centímetros. Y eso lo vamos a trazar en el hombro. Pero si nosotros queremos darle esta medida de 1,5 al hombro, lo que tendremos que hacer será aumentárselo aquí, porque si dibujamos la pinza aquí, lo único que vamos a hacer va a ser hacer el hombro más pequeño. Y lo que se trata es de lo contrario, aquí necesitamos más volumen, así que cogemos ese centímetro o centímetro y medio que vamos a darle a la pinza y se le vamos a añadir aquí. Redibujamos nuevamente la sisa y ahora ya sí que vamos a trabajar con esta pinza. Para empezar, lo que vamos a hacer es buscar el centro del hombro. Y una vez que lo tenemos, vamos a escuadrar una línea respecto del hombro porque ahí va a ser como tracemos nuestra pinza. Y como he dicho que va a tener una profundidad de 8 centímetros, pues le dibujamos 8 centímetros. Como he dicho que la pinza va a ser de 1,5 centímetros de ancho, tendremos que poner la mitad a cada lado de esta marca que hemos dibujado, es decir, 7 milímetros por cada lado. Y terminamos de dibujar la pinza. Y en principio ya estaría, podemos dejarlo así. Lo único que sí que es cierto que tener pinzas aquí es un poco antiestético. Así que bueno, hay métodos para hacer desaparecer esta pinza, que es lo que yo os voy a enseñar en este vídeo. Sin embargo, si ninguno de los métodos que os voy a enseñar ahora os cuadra completamente, siempre podéis dejar esta pinza en el hombro. El primer método para cerrar esta pinza y que no se vea sería disimularla dentro de un canesú. Así que para ello vamos a trazar un canesú. Si necesitáis saber cómo se cose un canesú o que se amplíe un poco esta información, os voy a dejar también en la descripción el enlace al vídeo en el que os enseño cómo se cose un canesú para que también lo tengáis en cuenta. Cogemos nuestra regla y la escuadramos respecto de esta línea, de modo que trazamos nuestro canesú y unimos con una línea recta toda esta pieza. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar el canesú. Vamos a coger esta pinza y la vamos a cerrar de esta manera. Y una vez que la hayamos cerrado, vamos a tener que corregir esto de aquí, porque como veréis, me hace una esquina y los hombros no tienen esa forma. Así que vamos a coger un trozo de papel y lo vamos a pegar. Y con la regla, pues lo afinamos. De esta manera. Esto de aquí, si nos queda un pico, lo afinamos un poco con la tijera. La idea es que esto quede redondeado. En este caso no habría que afinar como hemos hecho en el hombro. Aquí sí que necesitamos que tenga esta curva, porque es donde hemos trasladado la pinza y sí, necesitamos que tenga esta forma. Una vez que lo vayamos a coser, efectivamente, el canesú tiene esta forma, que es la que nos dará la amplitud una vez que lo cosamos y evidentemente el hombro tendrá que tener la misma medida que nuestro hombro correspondiente en la pieza delantera. Esto que veis aquí es mi patrón básico delantero. Entonces, antes de poneros a trabajar con la prenda, comprobáis que estas medidas os corresponden y así
os quedará perfectamente vuestro patrón. El segundo método que os voy a comentar es también muy fácil y este yo creo que va a ser el más versátil porque el canesú pues siempre va asociado a prendas con mangas y en este caso pues bueno, podéis hacerlo con prendas que no lleven mangas y lo que vamos a hacer va a ser aprovechar esta pinza de aquí para hacer un corte, un costadillo llevado al hombro que en este caso pues ya nos disimularía esta prenda. Uniríamos ambas pinzas y le haríamos un corte. Y efectivamente, las pinzas solamente se pueden eliminar mediante cortes, no se eliminan por arte de magia. Así que sí, para este tipo de corrección habría que tener una pieza con varios cortes y al final nos quedaría de esta manera. También, procurando que no nos quede ninguna esquina, pues tendría esta forma y entonces cuando lo juntemos una vez que lo vayamos a coser, efectivamente también tendremos ese volumen que necesitamos aquí, pero eso sí, os obliga a que la prenda tenga dos piezas. Y por último, lo mismo, antes de empezar a trabajar con ello, pues comprobáis que efectivamente os mide lo mismo el hombro delantero que el hombro que habéis dejado en la espalda, ¿veis? La tercera forma que os voy a enseñar para eliminar esta pinza empieza como con el canesú. Cogemos nuestra escuadra y vamos a escuadrar aquí nuestra pinza. Y lo que vamos a hacer es recortarlo, pero no vamos a recortar el patrón entero. Lo que vamos a hacer va a ser cerrar la mitad de esta pinza, no entera. Cerramos la mitad de esta pinza, así, y veis que se nos abre aquí una pequeña pinza. Y esta parte de aquí, como veis, que nos hace un poquito de esquina, la vamos a suavizar también. Pegamos un trocito de papel y lo afinamos. Esta pinza de aquí la vamos a pegar en un papel, no la vamos a encoger ni nada, la hemos sacado porque queremos que esté ahí. Y redibujamos nuestra sisa. Y así. Y vale, ¿qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido, en primer lugar, darle unos 7 milímetros de más aquí. Eso quiere decir una cosa, si habéis visto mi vídeo de las pinzas correctivas, y si no, os lo voy a dejar en la descripción porque en el fondo es un vídeo que va a ampliar también estos conocimientos. Nosotros cuando hacemos una prenda sin mangas y la hacemos con el patrón normal, sin esta abertura de aquí, es posible que por la forma que tengamos nos haga algún hueco aquí. Entonces, ¿qué pasará si le damos más volumen? Pues que ese hueco pues va a ser mayor. Este problema se solventa mediante mangas. Lo que quiero decir es que si vais a utilizar este tipo de sistema es obligatorio que a la prenda le pongáis mangas. De otro modo os va a quedar un hueco aquí porque en el fondo aquí le hemos puesto una pinza que no debería estar y eso, como es muy pequeñita, se soluciona mediante mangas, no hay ningún problema, pero si no vais a ponerle mangas, este método no os vale. Y en segundo lugar, aquí no hemos terminado de cerrar la pinza del todo. Este hombro va a ser más grande que el delantero, va a ser más grande en 7 milímetros. Eso se soluciona mediante una técnica llamada embebido, que es la que os voy a enseñar a continuación. Bueno, aquí os he recortado el delantero y la espalda, obviamente no está el patrón completo porque no hace falta para lo que os quiero enseñar y ni siquiera lo he puesto desplegado, solamente es la mitad del patrón. Para que veáis, este sería el delantero, solamente le he dejado margen de costura arriba, que es lo que vamos a coser. Obviamente cuando vayáis a hacerlo en la vida real tenéis que dejarle un margen de costura a todo. Y este sería el de la espalda. Efectivamente yo esta pinza ni siquiera la he dibujado porque tiene que desaparecer. Así que simplemente cogemos el patrón, dibujamos el hombro tal cual y así lo dejamos. Y claro, evidentemente esta pieza, que es la de la espalda, es más larga que la del delantero. ¿Y cómo vamos a embeber? Pues muy sencillo, resulta que al hacer esta pieza en diagonal, la tela estira porque se ha puesto al bies. Así que eso es lo que nos va a ayudar a la hora de coserlo en esta parte de aquí, que este delantero, que tenemos que hacerlo un poquito más grande, lo vamos a estirar y este lo vamos a dejar tal cual está. ¿Veis lo que sucede? Que me falta a mí ese poquito de aquí, que serán esos 7 milímetros que le hemos dado de más al patrón en la parte de la espalda. Pues ¿qué hacemos? Ponemos un alfiler al principio y ahora vamos a poner un alfiler al final. Que obviamente, ¿veis? Está así. Pues esto ahora mismo lo estiramos y de esta manera lo vamos repartiendo. Obviamente esta pieza no se estira hasta que
esta pieza nos queda completamente recta. No la estiréis de más y de esta manera no os quedará ninguna arruga. Y ahora que lo tenemos fijo, a la máquina de coser. Importante, para que nos ayude a embeber bien, bueno, esto lo podéis haber hilvanado, yo no lo voy a hilvanar, pero para que nos ayude a embeber bien y a que no nos salgan pliegues, la parte que está un poquito más floja la vamos a poner en la parte de abajo de la máquina de coser, porque los dientecitos de aquí abajo, estos de aquí, esto se llama arrastre y también hacen una función muy importante, que es repartir esas pequeñas holguras o flojedades en la tela para que luego no nos quede ninguna pinza. Entonces es importante que la parte que está un poquito más floja esté justo tocando los dientes de nuestra máquina de coser. Bueno, ya lo tenemos cosido. Esta es la parte delantera. Y la parte de la espalda, como veréis, está bastante bien repartido. Es importante que no os quede ningún escalón aquí, ni ningún pliegue, ni nada. Es cierto que hace un poco así, veis que hace un poquito de bolsa, pero es que es precisamente esa bolsa la que vamos a rellenar con nuestros omóplatos. Cuando vaya a haber un cuerpo aquí dentro, esto se va a rellenar y no me va a dar ningún problema. Este sería por el derecho y bueno, así es como se hace este tipo de arreglos. Y nada, espero que os haya gustado mi vídeo de esta semana. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!